Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Radiografía de la Sociedad de Consumo. Sobre la base de algunos conceptos provenientes de la economía política, intentaremos comprender la naturaleza del consumo de la sociedad contemporánea. Hoy nos rodea por completo una especie de evidencias fantástica del consumo y de la abundancia, conformada por la multiplicación de los objetos, de los servicios, de los bienes materiales y que constituye un tipo de mutuación fundamental en la ecología de la especie humana. El nuevo centro comercial realiza la síntesis de las actividades consumidoras, entre las cuales no es menor el shopping mismo, que el coqueteo con los objetos, el vagabundeo lúdico y las posibilidades combinatorias. Jean Baudrillard. La manera más sencilla para explicar a la sociedad de consumo es haciendo una radiografía de la misma, en tanto que una radiografía permite visualizar la estructura de un organismo a fin de obtener datos claros a partir de una exploración para hacer un análisis y emitir un diagnóstico con mayor precisión. Hacer una radiografía es develar el centro o corazón de una estructura de la forma más visible e incluso objetiva, dado que el entendimiento efectúa una investigación que le permite establecer síntesis e hipótesis nuevas para continuar la indagación. Las selfies, a diferencia de las radiografías, nos ponen frente a la apariencia de las personas y de las cosas. Toda selfie es superficial. El objetivo de una selfie es mostrar mucho en el instante y no dejar mirar hacia el interior. Es decir, la paradoja de una selfie es que muestra, pero oculta lo esencial. Las selfies son como los bordes, la corteza o cáscara de las cosas solamente, o peor aún, son imágenes trucadas, verdaderas en su falsedad. Nuestra sociedad y lo que consumimos se parecen cada día más a una selfie, con todas las consecuencias biopolíticas y el ejercicio del poder mediante la fusión del Estado y del mercado, quienes exhiben una ética de la transparencia para facilitar el control total de la vida de los ciudadanos, consumidores y usuarios, recientemente conceptualizados como commodities. Hoy vivimos en la época donde todo es estándar, idéntico, es decir, todo es igual y todo es lo mismo. Claro, es una pena que a las personas también se les convierta en commodities o que se les conciba como objetos comoditizados. El engaño o la trampa, aunque a nadie le importe, y tal vez ahí resida el éxito de la economía contemporánea, es que a la vez que todos adquirimos lo mismo, el consumo nos hace sentirnos diferentes y exclusivos. Yo soy diferente, único. Expresamos a cada momento
en que adquirimos lo mismo que el otro ha comprado. Si esto es así, entonces estamos aceptando que solamente en la sociedad de consumo lo superfluo, banal e innecesario se hace vital o indispensable, aunque sea una trampa o ilusión. Por estos días, por doquiera nos relacionamos a través de los commodities, esto es, a lo que anteriormente en economía se le nombraba como materias primas, provenientes de actividades como la agricultura, la ganadería, o bien de los oficios tradicionales, o de aquellos productos extraídos directamente de la tierra o generados simplemente por la naturaleza. En la actualidad, todos estos productos se van comoditizando, al igual que cualquier otra cosa, o sea, se convierten en elementos desechables en la medida en que se vuelven masivos y no diferenciables entre sí por medio del consumo. La característica principal de un commodity es que es sustituible, perecedero, esto es, con pronta fecha de caducidad o volverse obsoleto, e incluso cuando todavía no se usa al 100%. ¿Cómo es que llegamos a esta sociedad donde el consumo se proclamó como el valor y bandera de libertad y de felicidad, a la que la mayoría de los individuos contemporáneos se envuelven y en ocasiones hasta con actitud y acciones heroicas defienden? Veamos el proceso, aunque en el plano especulativo. Comencemos por lo visible o común a todos, es decir, por aquello que no podemos obviar. Estamos en la naturaleza. Somos naturaleza y a la vez algo más. Seres racionales, culturales e históricos. Gracias al pensamiento, a los sentidos y al lenguaje, mantenemos una relación de interacción con la naturaleza. Esto nos hace diferentes y nos coloca por encima de las cosas. Así, entonces, naturaleza es todo aquel conjunto de cosas no hechas por la mano del hombre. Naturaleza es el entorno que envuelve o circunda las actividades que individual y colectivamente desarrollan los individuos. También se puede expresar que naturaleza son todas aquellas circunstancias en las que y a través de las cuales el hombre resuelve o satisface sus necesidades vitales cotidianamente. Filosóficamente, se puede indicar que la naturaleza es aquello que está pleno, lleno y suficiente, es decir, lo que ya es, ha sido y será. Funciona bajo leyes independientes a la razón o voluntad humana. La naturaleza se asume, entonces, como el fundamento o principio organizador de todo lo que existe. Desde luego, es evidente que la naturaleza está constituido por entes o cosas. Lo que hay en la naturaleza, luego entonces, son cosas que posteriormente el hombre convierte en objetos por medio de un proceso de trabajo en donde interviene el pensamiento y la práctica.
En la naturaleza, lo que a primera instancia se le presenta al hombre frente a sí son las cosas, es decir, entes o entidades materiales o inmateriales que poseen propiedades naturales que desde luego hacen ser a las cosas tal y como éstas son. Las cosas entonces están constituidas con características o propiedades que para nada se deben a una volición, deseo o pretensión humana. Cuando las cosas se dan o aparecen frente al hombre, entonces éstas se convierten en objetos. Ante la intervención humana, las propiedades de las cosas se vuelven cualidades gustativas, olfativas, visuales, auditivas, táctiles. O sea, ahora las cosas son frías, calientes, opacas o brillan, etc. Y se les da una utilidad y un valor, lo que también expresa un cierto grado de desarrollo del hombre sobre la naturaleza y por tanto de desarrollo social, cultural y tecnológico. Todos los objetos tienen un valor de uso, esto es, satisfacen una necesidad humana. Sin los objetos, el hombre no podría sobrevivir, pero también está claro que sin el hombre o al margen de este no hay objetos. En tanto los elementos primigenios, fuego, aire, agua y tierra, y las cosas mismas poseen propiedades naturales, y en cuanto el hombre, en el transcurso de su larga evolución, aprende a darles una aplicación y dirección, y las aprovecha al mismo tiempo poniéndolas a su servicio, paulatinamente va conquistando también regiones inhóspitas y volviéndolas su hogar, para lo cual dejó de ser nómada al descubrir la agricultura y la ganadería. El hombre le asigna un doble plano a los objetos. Por un lado, uno técnico, cuyo propósito es satisfacer diversas necesidades, obviamente vitales, siendo aquí los objetos útiles, prácticos y eficaces. El otro plano tiene un carácter espiritual, religioso, poético, bello y artístico, es decir, un plano estético. Con el plano técnico de los objetos, la finalidad humana es resolver y satisfacer, desde luego, necesidades prácticas, o vitales o bien naturales. El tipo de objetos que aquí se fabrican son habituales e inerciales, rutinarios, puesto que están hechos para servir, para ser útiles, para solucionar y satisfacer un requerimiento inmediato. Realizan entonces el valor de uso. En una idea amplia y abierta, el plano técnico de los objetos no es o sería sino la base económica de la sociedad. En el plano estético, los objetos se crean para cumplir con una función espiritual, que como tal bien puede ser mitológica, religiosa, artística y poética. Se producen objetos para ser contemplados y situaciones para el deleite del alma, experiencia en la cual lo divino, lo infinito y lo sagrado se comparte con lo finito o mortal del ser humano. Lógicamente, con esta actividad productiva,
el hombre se enfila a satisfacer aspectos de su existencia que el plano útil o técnico no le proporciona. Emociones, pasiones, deseos, sueños, anhelos, aspiraciones e inspiraciones, así como invocaciones, al igual que utopías, generalmente colman o son los contenidos del plano espiritual de los objetos. Este tipo de objetos agradan y despiertan la sensibilidad por el canto, la poesía, la música, la literatura, el arte en general, mediante lo que se va hacia la búsqueda y realización de lo bello. El plano estético efectúa el valor de belleza. En una afirmación general, se dice que el nivel espiritual o estético de los objetos creados por el hombre manifiestan las expresiones artísticas, religiosas, científicas y filosóficas de una sociedad que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Hubo, hace mucho tiempo, una cierta época en la que las sociedades y el trabajo humano se daban a la tarea de elaborar también cierto tipo de objetos que a la vez eran útiles y bellos. Esto es, que poseían el valor de uso tanto como el valor de belleza y no acontecía conflicto alguno. Mediante ese tipo de objetos, los hombres satisfacían sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Era la artesanía. La artesanía es un objeto único e irrepetible. Se hace o se elabora con una vocación de servicio y de agrado. Se dona, se intercambia, se regala, no se lucra con ella. La artesanía requiere de una cosmovisión que considera a la naturaleza como una obra de arte y nos hace entender que estamos aquí para sembrar con cosas bellas, buenas y verdaderas la tierra, el planeta. El hacedor de artesanías, de alguna manera, posee y obra bajo una conciencia humanística, respeto y cuidado de la naturaleza, equidad en la distribución de satisfactores humanos, proporción en el reparto de la riqueza, igualdad, fraternidad y libertad, paz y hermandad de los hombres, sociedad armónica y de respeto. Hay aquí una idea de una vida libre y justa. Así, sin duda, eran las comunidades humanas antes de la época del mundo de las mercancías, antes del consumo. La artesanía, para su creación y producción, depende, claro está, de lo que la naturaleza pone al alcance de la vida humana o de las comunidades, pero también de la estructura creativa o cognitiva, es decir, de la imaginación, de la fantasía, del sueño, utopía e ilusión, etc., del hombre, así como también de la dimensión ética del trabajo humano. En definitiva, la artesanía es una clase de objeto que es, por naturaleza, bueno, bello y útil. Sin embargo, y esto sí es una verdadera pena, el universo, el mundo, la cosmología de la artesanía
fue desplazado y destruido por el universo de la mercancía. La mercancía es el corazón de la sociedad de consumo. Una mercancía, desde luego, sigue siendo un objeto, de lo cual no hay duda, pero desvirtuado de su valor de uso y sustituido por el valor de cambio, condición que propició el abandono de la producción de artesanías y el paso a la fase histórica de la producción de objetos en serie, cuya razón primera es generar y ofrecerse al consumo, precisamente. Mercancía proviene de la palabra mercante, es decir, comerciante, objeto que se vende y compra. Los espacios públicos y hasta los privados al día de hoy se han habilitado en grandes avenidas por donde circulan y danzan las mercancías. Se crean ferias, calendarios y sitios virtuales para el Festival de los Precios, en donde todo se vende, todo se consume, hasta los sentimientos, todo en línea y en la danza del crédito. La mercancía tiene la finalidad de realizar el valor de cambio, no de uso, no de belleza. Las mercancías son objetos producidos en serie, manufacturados e industrializados para ser consumidos dentro de la sociedad que se rige por la ley del mercado, oferta y demanda, circulación y distribución y todo el conjunto de estrategias de creación o invención de necesidades pasadas como vitales. La mercancía, para su producción, requiere de capital, obviamente, materia prima, fuerza de trabajo, herramientas, máquinas, tiempo, diseño, publicidad, etcétera, etcétera. Todo esto sintetizado en el signo del precio o concretado en el valor de cambio y representado por el dinero. La mercancía supone el cálculo de costos de producción, que es la premisa básica de la sociedad mercantilista para generar plusvalía. En otras palabras, ganar más de lo que se invierte, sin importar que se explote a la naturaleza y a los hombres. El trabajo humano también se convierte en mercancía. La mercancía, al sustituir el valor de uso por el valor de cambio, aniquila la cualidad liberadora, tanto artesanal como artística, de la vida humana. La vida entera, entonces, se transforma en un gran mercado y la naturaleza es convertida en un gran arsenal y kiosco de recursos o de materias primas. Los hombres, por su parte, en trabajadores asalariados y a la vez en consumidores de mercancías, paradójicamente de aquellos artículos que por sus manos en algún momento pasaron, pero que en el aparador o en el tianguis no reconocen como propios o salidos de su subjetividad. La sociedad que llevó a cabo el proyecto de producir objetos de consumo fue la capitalista. A partir del siglo XV hasta la fecha, claro, con diversos periodos, la sociedad de consumo se ha venido transformando e imponiéndose como la única forma de organización económica, política, cultural y social, como la más conveniente y convincente.
Así se autoproclama o vende. Toda acción de relación del hombre con la naturaleza es un doble proceso, tanto de percepción como de trabajo. En definitiva, es una interacción mediante la que el hombre humaniza la naturaleza. Humanizar es hacer propio o común lo ajeno o lo extraño, para darle una orientación, aplicación y significación humano-social. Desde luego, esta acción y relación entre hombre y naturaleza es una acción histórica. Todo proceso de trabajo está estructurado por dos factores básicos, lo que se llama, por un lado, fuerzas productivas, que comprenden a la materia prima, la fuerza de trabajo, las herramientas y máquinas, así como el producto. A esto también se le conoce como base material de la sociedad o infraestructura. Por otro lado, están las relaciones sociales de producción, que son o se les denomina como la expresión jurídica de las relaciones de propiedad en una sociedad, también nombradas como base espiritual o superestructura de la sociedad, que sería el arte, la religión, la filosofía, la ciencia, el derecho, la ideología, etc. A la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción se les llama modo de producción. A lo largo de la historia de la humanidad han existido distintos tipos de modos de producción y, en consecuencia, modelos de sociedades y sus respectivas formas de vida. En cada modo de producción, los hombres contraen relaciones independientes a su voluntad y, en cierto momento, las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones sociales de producción y entonces acontece o tiene lugar una etapa de crisis, de cambio o de revolución. Por eso la historia humana puede verse como la lucha por la propiedad privada, ya que lo común a todo modo de producción ha sido la propiedad privada, pero se acentúa en la sociedad mercantilista o de masas y de consumo. En las sociedades contemporáneas, el crecimiento económico se vincula sobre todo a la necesidad de conquistar nuevos mercados, lo que otorga especialísima importancia a la investigación y a la publicidad. La sociedad de consumo requiere más de consumidores que trabajadores, de donde se deriva también la ascendente importancia de la industria del ocio, que explota el creciente tiempo libre de los ciudadanos. Desde esta óptica mercantil y despersonalizada, los sujetos tienden a dejar de ser vistos como individuos para pasar a ser funciones sociales, tanto a efectos de su utilización como a efectos estadísticos, con la finalidad política, es decir, electoral, o comercial, es decir, de consumo. La investigación y la publicidad
se ponen a la orden del consumo para tales fines. Así como históricamente se conquistan nuevos mercados, igualmente se generan nuevos consumidores. Tácticas, estrategias y modelos de venta aparecen. Empresarios, compañías multinacionales, etc., recomiendan vender a la mente y no a la gente, para lo cual hay que conquistar al consumidor en sus 3 niveles cerebrales. A decir de los científicos que hacen investigación en el campo de la neurología, el ser humano posee 3 tipos de cerebro, a saber, el reptiliano, el límbico y el cortés. Cada uno de estos tipos de cerebro desarrolla diferentes funciones, desde luego para la vida, pero que para el consumo, a fin de incrementarse, no pasan desapercibidas. Se señala que la base de toda la vida instintiva que ha permitido la sobrevivencia humana en el planeta ha sido las funciones del cerebro reptil. Las características principales de este tipo de cerebro es que reacciona instintivamente ante la necesidad o carencia. Contiene una fuerza instintiva para superar cada situación, resistencia al cambio y a la novedad. Se centra en el ahora y el aquí. Es histórico, neutro e instantáneo. No se ocupa en hacer reflexiones ni considera el pasado o el futuro. Vive en la inmediatez pura. Son otras tantas características de este primer tipo de cerebro, considerado también como primitivo. Todos los mamíferos poseen un cerebro límbico, esto es, una sede o lugar o centro de emocionalidad, sentimentalidad y de afectividad. Algo así como un cerebro corazón. Aquí se originan, por ejemplo, la solidaridad y la fraternidad, tanto para las cosas, los animales y los hombres. Es un cerebro que piensa y siente conforme a una vida emocional y preferencial. Inclinación por aquello que es bueno, malo, bello, feo, agradable o desagradable es su comportamiento más rutinario. Se afirma que el cerebro córtex es el lugar de las acciones racionales y los procesos de conciencia del ser humano, grado lógico del conocimiento y actividad lingüística o discursiva del hombre. Aquí se originan las actividades creativas y de innovación, también las formas de pensamiento y de información. Estas 3 modalidades del cerebro humano son así consideradas en la actualidad desde la aplicación de las neurociencias al mercado en general y transformando con descubrimientos y tecnologías clínicas la forma de entender y rentabilizar las maneras y modos del consumo.
La investigación neurológica acerca de los 3 tipos de cerebro, en lo particular, no es sino la neurociencia aplicada a las neuroventas, entendida como una ciencia nueva para vender más hablando menos. El objetivo fundamental es generar la ilusión de que los consumidores están ávidos de placer y que éste se encuentra al alcance de ellos, por lo que no deben reprimir tal impulso. Hay un sueño permanente de omnipotencia que el consumidor realiza mediante las facilidades del crédito y la comunicación sin fronteras. Además de la estimulación del espíritu de trabajo colectivo y el discurso de los incrementos de la creatividad, la libertad y la realización personal a través del espíritu del emprendedurismo. Obviamente, existe toda una estrategia de publicidad y de ventas que tienen como objeto el culto y la versatilidad del cuerpo como a la propia subjetividad encaminada hacia el éxito inmediato, en donde el placer desbanca al deber. Se trata, después de todo, o en definitiva, en preparar al individuo como consumidor para una vida en la que ya nada exige autosacrificio, puesto que todo es flexible en nombre del placer y libertad individual. ¿Por qué habría que interrogarnos? ¿Nos convertimos en consumidores? ¿Acaso para llenar vacíos emocionales y cubrir miedos? ¿Por qué los mercadólogos, por ejemplo, piensan que los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano y lo que buscamos son proveedores, productos y marcas que llenen entonces tales huecos? La neurociencia enseña cómo vender, más al comprender el funcionamiento de la mente humana para desarrollar discursos de ventas efectivas y prácticas. Sin duda y desde luego que desde el horizonte o terreno de los negocios, la economía, la publicidad, la mercadotecnia, el consumo, el derroche, etc. Todo esto es positivo, pero la justicia, la igualdad, la libertad, la salud, el respeto, el diálogo, la paz como valores esenciales de la sociedad y de la dignidad humana, ¿en dónde quedan? ¿Qué pasa con las contradicciones entre las sociedades ricas y pobres? Y es que, de algún modo, todas las sociedades derrochan, dilapidan, gastan y consumen siempre más allá de lo que estrictamente requieren. Si las tendencias mundiales del mercado continúan aplicando recursos financieros, científicos y tecnológicos para el desarrollo de mercancías destinadas a consumidores globales y acabando cada vez más con los recursos naturales no renovables,
Aunada a todo esto, la complicidad entre el diseño, la publicidad, la ética y las neurociencias, más la migración del consumo a la esfera de la comunicación e información digital, resulta entonces que las contradicciones entre comunidades ricas y pobres se agudizan cada vez más, al mismo tiempo que las corporaciones y las transnacionales destinan grandes cantidades de recursos financieros y tecnológicos para generar en los individuos la ilusión de que la mejor forma de sociedad es la del mercado y consumo globales, puesto que ahí se realizan los sueños, anhelos y hasta las utopías de autonomía, libertad e igualdad que jamás ninguna otra sociedad en la historia ofreció al hombre. ¿Será cierto esto? Oigan, ojalá y de verdad no lo crean así. Mientras tanto, no dejen de suscribirse al canal y también, si por ahí pueden, compartan los contenidos o los enlaces a todos sus contactos. Gracias.